El olor específico del aceite de motor, mezclado con tortilla quemada en comal de lámina, no tiene nombre en ningún diccionario gastronómico. Existe solo en la memoria de los hombres que sirvieron en el Escuadrón 201, los que volaron sobre Formosa y Luzón en 1945, los que antes de subir a sus P-47 Thunderbolt comían lo que había, que era poco, que era extraño, que era la mezcla imposible de dos sistemas alimentarios que nunca debieron encontrarse y que, sin embargo, produjeron algo que sostuvo cuerpos mexicanos en el Pacífico Sur, mientras el mundo se quemaba a su alrededor. Esta es la historia de lo que comieron los soldados mexicanos en la Segunda Guerra Mundial. No la historia oficial de condecoraciones y desfiles. La historia del estómago. Primero hay que demoler el mito de que México estuvo al margen de esta guerra. El país declaró guerra a las potencias del Eje en mayo de 1942, después de que submarinos alemanes hundieran los buques petroleros Potrero del Llano y Faja de Oro en el Golfo de México. El Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana combatió activamente en el Teatro del Pacífico bajo mando estadounidense. Pero fuera del escuadrón aéreo, la guerra transformó la alimentación del ejército terrestre mexicano entero y de la población civil detrás de él, de formas que el registro histórico registra con pudor burocrático y que los testimonios directos cuentan con la precisión brutal de quien describe algo que todavía puede saborear décadas después. El contexto material es este. México, en 1942, era un país que acababa de salir de 20 años de reconstrucción postrevolucionaria, con una infraestructura alimentaria frágil, con una cadena de suministro militar prácticamente inexistente a nivel técnico moderno, con escasez de divisas para importar, y con un gobierno que había comprometido sus exportaciones petroleras al esfuerzo de guerra aliado a cambio de asistencia militar y tecnología. Lo que eso significó para el soldado raso fue una dieta que combinaba, de forma muchas veces incómoda, los enlatados y raciones K del ejército estadounidense con la cocina de campo mexicana que las cocineras del ejército, las guisanderas de cuartel, intentaban mantener funcionando con los insumos que llegaban, cuando llegaban. La primera comida de esta lista es la ración K estadounidense adaptada. Las raciones K eran pequeñas cajas de cartón encerado que contenían galletas de trigo, queso procesado, salchicha en lata, chocolate amargo, pastillas de café soluble, cigarrillos y tabletas de glucosa. Fueron diseñadas por el fisiologista Ansel Keys para sostener a un soldado durante 72 horas en situación de combate extremo. Calorías densas, almacenamiento compacto, sin refrigeración. Los soldados mexicanos que las recibieron en el contexto del entrenamiento conjunto con fuerzas estadounidenses las describieron en cartas censuradas por el archivo militar como comida de cartón. No era un insulto metafórico. La galleta de trigo de la ración K tenía la textura y el sabor del cartón húmedo. La comían porque era lo que había, porque el cuerpo no distingue entre cartón y carbohidrato cuando tiene hambre suficiente. La segunda comida requiere entender qué pasó con el maíz en México durante la guerra. Los críticos gastronómicos modernos hablan del maíz mexicano como si fuera un patrimonio intocado.
y eterno, ajeno a la economía global. El registro oficial del Departamento de Economía Nacional Mexicano durante 1942 y 1943 cuenta una historia más oscura. La escasez de maíz en zonas urbanas fue severa. El gobierno implementó controles de precio que los productores ignoraron vendiendo en mercado negro. Los molinos de nixtamal de las ciudades donde estaban apostados los cuarteles trabajaban a capacidad reducida por escasez de grano. La tortilla en el cuartel militar urbano de 1943 era un artículo que llegaba irregular, de tamaño reducido, hecha a veces con mezcla de maíz y trigo, porque el trigo era más accesible ese año. Una tortilla de maíz y trigo tiene una textura específica, más elástica y menos quebradiza que la de maíz puro, con un sabor ligeramente diferente. Los soldados de origen indígena la rechazaban instintivamente. Los de origen urbano la aceptaban como normal. Esa diferencia de percepción es un mapa social disfrazado de preferencia alimentaria. La tercera comida es el corned beef enlatado de procedencia estadounidense que llegó a México bajo los acuerdos de Lend-Lease, el programa por el cual Estados Unidos suministraba material de guerra a sus aliados. El corned beef, carne de res curada en sal y especias y enlatada bajo presión, era tecnología de conservación del siglo XIX que en los años 40 seguía siendo la solución principal para proteína animal sin refrigeración en campaña. Sabía a sal y a metal. Las guisanderas de cuartel lo hervían con chile guajillo y cebolla para producir algo que se pareciera a un guisado. No se parecía. Pero el intento de transformar proteína anglosajona industrializada en comida reconocible para un cuerpo mexicano es en sí mismo un acto de resistencia cultural que ningún recetario documenta. El frijol negro de olla sigue siendo el cuarto elemento de esta lista, y su presencia en la dieta militar mexicana de los 40 fue simultáneamente más consistente y más precaria que en periodos anteriores. Más consistente porque el frijol seco almacenado correctamente en bodega de cuartel aguantaba meses sin deteriorarse. Más precaria porque los controles de abasto y el mercado negro que absorbía parte del suministro civil afectaban indirectamente la cadena de suministro militar. El frijol negro cocido con hoja de aguacate, que es una tradición oaxaqueña específica, aún aparece en los menús de cuarteles del sur del país, porque los soldados originarios de esa región ejercieron presión suficiente para que sus cocineras lo prepararan así. La hoja de aguacate contiene estragol y anetol, compuestos aromáticos que dan un sabor anisado específico e inconfundible. No era capricho, era memoria del cuerpo que pedía reconocimiento. La quinta comida es el spam, el producto Hormel de cerdo procesado y enlatado que Estados Unidos produjo en cantidades industriales para el esfuerzo de guerra y que llegó a México como parte del mismo flujo de material bajo acuerdos bilaterales. El spam tenía la consistencia de un ladrillo suave color rosado y un sabor salino con notas metálicas del proceso de enlatado. Las guisanderas de cuartel que lo recibieron por primera vez no tenían referente cultural para él. No era tasajo, sino era chicharrón. No era ninguna proteína de cerdo con la que tuvieran experiencia previa. Lo frieron, frío en manteca con chile serrano y epazote. El resultado era algo que no existía en ninguna tradición culinaria de ningún país del mundo.
y que sin embargo los soldados comieron durante semanas, porque la alternativa era el corned beef de nuevo. La sexta comida conecta con una realidad demográfica que los libros de historia militar mexicana raramente mencionan. Una proporción significativa de los soldados rasos que sirvieron en el ejército mexicano durante los 40 eran de origen indígena rural, con dietas basadas en milpa que nunca habían incluido pan de trigo, enlatados, leche pasteurizada, ni ningún elemento de la dieta industrializada occidental. El pozole blanco de maíz cacahuacintle, o el maíz de grano grande que se usa para este plato, era la comida de cuartel con mayor continuidad cultural. El proceso de preparación del pozole replica parcialmente la nixtamalización, porque el maíz cacahuacintle se trata con cal para que el grano florezca, se abra, adquiera esa textura esponjosa característica. Un soldado mixteco de Oaxaca o un tlapaneco de Guerrero reconocía el pozole como comida real en un contexto donde casi todo lo demás era alienante. 7. El chile de lata. No es broma ni es exageración decir que el ejército mexicano de los 40 desarrolló una relación específica con los chiles enlatados en vinagre de procedencia industrial que comenzaron a llegar al mercado doméstico en esa época bajo marcas como La Morena y similares. El chile en vinagre enlatado resolvía el problema de conservación que el chile fresco no podía resolver en campaña. Duraba meses sin refrigeración, pesaba relativamente poco y entregaba capsaicinoides, el calor del chile, que para un cuerpo acostumbrado a ellos desde la infancia no era condimento, sino necesidad fisiológica básica. La abstinencia de capsaicinoides en soldados de origen mexicano que llevaban semanas sin chile documentable produce, según testimonios, algo funcionalmente similar a una abstinencia química leve: irritabilidad, sensación de que la comida no sabe a nada, falta de apetito. El chile en lata no era lujo, era medicamento de mantenimiento. La octava comida es el chocolate abuelita, o su equivalente de guerra. La industria chocolatera mexicana, con Nestlé ya establecida en Querétaro desde 1930, producía tabletas de chocolate con azúcar, canela y vainilla que llegaban al mercado militar como parte de raciones complementarias. El cacao contiene teobromina y feniletilamina, compuestos que tienen efectos documentados sobre el estado de ánimo y la resistencia a la fatiga. El ejército estadounidense incluía chocolate en sus raciones por las mismas razones. Aunque el chocolate militar americano era formulado deliberadamente para no ser sabroso, para que los soldados no lo comieran de golpe en lugar de racionarlo. El chocolate mexicano de cuartel no tenía esa restricción de palatabilidad y desaparecía en minutos cuando llegaba. 9. Los nopales en escabeche enlatados. La industrialización de la conserva vegetal en México durante los 40 produjo una versión enlatada del nopal que viajaba bien. No se deterioraba y entregaba las fibras, los mucílagos y los flavonoides del nopal fresco en forma concentrada. Los nopales en escabeche tienen un sabor ácido por el vinagre y una textura viscosa particular que no se parece a ningún vegetal occidental procesado. Para los soldados de origen rural que habían comido nopal fresco toda su vida, la versión enlatada era reconocible aunque inferior. Para los miembros del Escuadrón 201 entrenando en bases estadounidenses en Idaho y Texas, conseguir nopales en cualquier forma era un acto de mantenimiento cultural
en un entorno donde todo lo demás los empujaba hacia la dieta anglosajona. La 10ª comida exige hablar del trigo y de por qué su expansión durante los 40 fue simultáneamente una política de Estado y una violencia cultural silenciosa. El gobierno de Manuel Ávila Camacho, impulsado por asesores técnicos y por la influencia creciente de Estados Unidos sobre la política agrícola mexicana bajo los acuerdos de guerra, comenzó a promover el cultivo de trigo sobre maíz en varias regiones del Bajío, como estrategia para modernizar la agricultura e incrementar rendimientos por hectárea. El resultado fue pan de trigo blanco en cuarteles donde antes había tortilla. Los soldados de origen náhua del Estado de México o de Hidalgo recibían bolillo, el pan de trigo fermentado y horneado de influencia francesa, como parte de su ración matutina. El bolillo con frijoles no es culturalmente neutro, es la colonización del desayuno. 11. Las sardinas en lata de aceite, la industria pesquera del Pacífico mexicano, con centros en Ensenada y Mazatlán, que producía conservas de sardina que entraron masivamente al abasto militar durante la guerra porque eran baratas, densas en proteína y grasa omega 3 y no requerían refrigeración. La sardina en lata abierta directamente, comida sobre tortilla o sobre galleta salada, es la definición de lo que los estudios nutricionales llaman comida de alta densidad energética y baja palatabilidad. Se come porque funciona, no porque sea placentero. Los capitanes de intendencia del ejército mexicano la listaban en los menús con eufemismos como filete de pescado en aceite. Los soldados la llamaban por su nombre real y comían lo que había. 12. El arroz rojo de cuartel. El arroz llegó a México con los españoles. Se naturalizó en la cocina mestiza del centro del país. Y en los cuarteles militares de los 40, se convirtió en el relleno calórico central de los almuerzos. Arroz frito en manteca con jitomate, cebolla, ajo y caldo de pollo cuando había pollo, de res cuando había res, de cubito de consomé deshidratado cuando no había ninguna proteína animal disponible. El cubito de consomé deshidratado es la industrialización del caldo, la extracción de los compuestos de sabor Maillard, producidos por la caramelización de proteínas y azúcares, comprimidos en un dado de sal y glutamato. No es caldo. Pero en 1943, en un cuartel de Puebla, con presupuesto de intendencia insuficiente, producía una aproximación funcional al sabor del caldo que hacía comible el arroz. 13. La sopa de fideos secos, técnicamente llamada sopa seca en la tradición culinaria mexicana, aunque es un nombre paradójico para un plato cocinado en líquido, pero servido sin caldo visible. Los fideos de trigo, otro producto de la industrialización alimentaria que entró al mercado mexicano a principios del siglo XX, se frían en aceite hasta dorar. Luego se cuecen en jitomate licuado y caldo hasta que absorben todo el líquido. El resultado tiene una textura específica, ligeramente firme, con el sabor concentrado del jitomate caramelizado en la superficie exterior de cada fideo. Era barata de producir en cantidad, llenaba, y tenía la ventaja de poder hacerse completamente sin proteína animal en días de escasez, que eran la mayoría. 14. El atole de maicena, no el atole de masa nixtamalizada. La maicena, almidón de maíz industrialmente procesado por empresas como Maicena, y cuya planta en México data de principios del siglo XX,
Producía un atole que espesaba rápido. No requería el proceso de nixtamalización y era más estable para producción en escala de cuartel. Era bioquímicamente inferior al atole de masa nixtamalizada. El proceso industrial que produce la maicena destruye los beneficios de la nixtamalización, elimina la fibra, produce un almidón de absorción rápida sin los micronutrientes que hacían valiosa la masa de maíz tradicional. Los soldados de origen rural que llegaban al cuartel y recibían atole de maicena en lugar del atole que sus madres preparaban, no podían articular la diferencia química, pero la percibían como una ausencia. Algo falta, decían. Tenían razón. 15. La leche condensada en lata. Nestlé, que procesaba leche en México desde los años 30, sí producía leche condensada azucarada, que llegó al racionamiento militar como fuente de calcio y calorías. La leche condensada disuelta en agua caliente producía algo vagamente parecido a la leche, pero con una densidad azucarada que los soldados rurales, muchos de ellos sin historia de consumo de leche de vaca en su dieta tradicional, encontraban excesivamente dulce y difícil de asimilar. La intolerancia a la lactosa no estaba diagnosticada como concepto médico generalizado en los 40, pero sus síntomas, inflamación, malestar gastrointestinal, la conocían los soldados como reacción personal a la leche, no como condición fisiológica. Un porcentaje significativo de la población adulta de origen indígena mesoamericano tiene variantes genéticas asociadas con menor producción de lactasa. Darles leche condensada en cantidad como parte de una ración fue una intervención nutricional diseñada sin considerar la biología específica de los cuerpos que la recibirían. 16. Los tacos de guisado de cuartel, que merecen una defensa específica contra la romantización. El taco de guisado de cuartel en 1943 no era el taco de guisado de las tlacoyas que los fotógrafos de hoy documentan en Mercado de la Merced como patrimonio culinario. Era tortilla, cuando había, con lo que hubiera caliente ese día, un frijol aguado, un trozo de corned beef frito, una cucharada de arroz sobrante de la comida anterior, chile en vinagre de la lata. No tenía presentación, no tenía equilibrio gastronómico. Era densidad calórica doblada en masa de maíz para poder comerlo de pie, caminando, sin plato. La función dictaba la forma. 17. El chile con carne, pero no el Tex-Mex que vende la cadena de comida rápida. El guisado mexicano de frijol con carne picada y chile, que en los cuarteles del norte del país se fusionó con versiones que llegaban de la cultura fronteriza y del contacto con el ejército estadounidense. Carne molida o troceada de lo que hubiera, frijol rojo o pinto, chile ancho o mulato rehidratado, comino. El comino es importante. Llega a la cocina mexicana del norte vía la cocina española que lo adoptó de la árabe. Su presencia en el guisado de cuartel del norte en los 40 es un marcador de la ruta de influencias que produjo esa cocina específica. 18. Las galletas de animalitos. Marinela comenzó su producción en México en los años 40. Las galletas dulces de trigo en forma de animales, baratas, anticalóricamente densas por el azúcar y la grasa, llegaron a la dieta del soldado como postre de ración o como snack entre comidas. No tenían ninguna virtud nutricional particular. Eran calorías de azúcar simple y harina de trigo, pero eran dulces, y dulce es un sabor que el sistema nervioso humano
bajo estrés crónico, busca activamente, porque la glucosa de absorción rápida que produce es la respuesta bioquímica más inmediata al agotamiento cortical. Los soldados las comían con la misma expresión con la que los niños las comen hoy. No había ironía en eso. 19. El pulque industrializado en cantidades controladas. El ejército mexicano de los 40 no era una institución de abstinencia alcohólica. El pulque, que en esa época todavía era la bebida fermentada más accesible y barata en la meseta central, antes de que la cerveza industrial lo desplazara completamente, llegaba a los cuarteles en cantidades nominalmente reguladas. 1 litro de pulque fresco contiene carbohidratos fermentados, proteínas de origen microbiano, vitaminas B y un 4% de alcohol. Era el suplemento nutricional más antiguo de Mesoamérica y en el contexto del cuartel funcionaba como descompresor de tensión, como facilitador social en la comida colectiva, como marcador cultural de normalidad en un contexto que de otra forma era profundamente anormal. 20. La gordita de maíz con chicharrón prensado, que requiere una explicación sobre qué es el chicharrón prensado y por qué es en sí mismo un producto de necesidad. Y el chicharrón prensado es el residuo de la fritura del chicharrón, las partes que no quedaron crujientes, sino grasosas, comprimidas bajo presión para extraer el exceso de manteca y vendidas a precio ínfimo. Era la proteína de cerdo más barata disponible, gelatinosa, con alta concentración de grasa, sabor intenso. La gordita, masa de maíz gruesa cocinada en comal o frita, lo envolvía. Era comida de presupuesto cero que entregaba calorías densas. En los mercados, cerca de los cuarteles, era lo que las vendedoras ofrecían a los soldados con escaso dinero y hambre real. 21. El agua de Jamaica. Hibisco deshidratado en agua fría, que en el contexto de la dieta de cuartel funciona como mucho más que bebida refrescante. El hibisco contiene antocianinas, pigmentos con actividad antioxidante. Contiene ácido hibístico con propiedades diuréticas suaves. Contiene vitamina C. En un ejército donde el acceso a fruta fresca era irregular, el agua de Jamaica era una fuente constante y estable de vitamina C en forma accesible. No llegó a los cuarteles por decisión de un nutriólogo. Llegó porque costaba casi nada, se preparaba en cantidad, y los soldados la pedían porque el cuerpo la pedía. 22. El tepache de piña, fermentación de cáscaras y corazón de piña con piloncillo y especias, con un contenido alcohólico de entre 1 y 3%. Las cáscaras de piña que sobraban de la fruta procesada para otros usos se fermentaban en recipientes de barro o madera durante 2 o 3 días. El tepache terminado contenía levaduras vivas, enzimas digestivas de la piña, bromelina específicamente, y azúcares parcialmente fermentados. Si era la bebida de 2 centavos, que los vendedores ambulantes de los mercados cerca de los cuarteles ofrecían y que los soldados compraban con el dinero que les quedaba. 23. El café de olla, preparado en olla de barro con canela y piloncillo, que en el contexto militar de los 40 era el límite entre el sueño y la funcionalidad. Los turnos de guardia nocturnos, el entrenamiento físico antes del amanecer, la tensión sostenida de un estado de guerra, aunque no estuvieras en zona de combate directo, requerían cafeína. El café de olla mexicano, más oscuro y amargo que el café filtrado anglosajón, con la canela que añade eugenol de acción suave sobre el sistema nervioso,
Era la respuesta bioquímica al agotamiento que existía antes de que existieran las bebidas energéticas, los suplementos de cafeína, las pastillas de modafinilo. Sí funcionaba. Sigue funcionando. 24. El mole de olla, que es diferente al mole negro de celebración, y que en el contexto de cuartel era estirado hasta el límite de lo que podía llamarse mole. Caldo de res o lo que hubiera, chiles guajillo y ancho rehidratados y molidos, en lo que pasara por licuadora o metate colectivo. Jitomate, cebolla, epazote, ejotes, papa, elote, si era temporada. Todo lo que la bodega tuviera ese día entraba en la olla. El mole de olla en su versión cuartelaria era menos mole y más caldo denso con chile, pero tenía la dimensión de la capsaicina, el calor, la acidez del chile, que para los cuerpos que lo comían era el marcador químico de que eso era comida real. No ración de cartón, no sardina en lata abierta sobre galleta. 25. El tamal de elote fresco, que aparece en esta lista porque los soldados originarios de Veracruz y Oaxaca, que estaban de permiso y regresaban a los cuarteles, lo traían desde sus casas, envuelto en hoja de totomoxtle, la hoja seca del elote, como si cargaran un fragmento de territorio en las manos. El tamal de elote fresco tiene una vida útil corta, 2 días máximo antes de que la masa dulce se deteriore. Comerlo el primer día de regreso al cuartel, compartirlo con los compañeros de litera, era un acto ritual que no tenía nombre porque nadie lo necesitaba. Todos sabían lo que significaba. Era el sabor de un lugar específico, de una milpa específica, de una mano específica que había molido ese maíz. Olvida los mitos que te han contado sobre la Segunda Guerra Mundial, como un conflicto de grandes potencias industriales ajeno a México. El país estuvo ahí. Sus soldados comieron la colisión de 2 sistemas alimentarios en un contexto de escasez y presión. Comieron la industrialización forzada de una dieta que llevaba 3000 años, siendo bioquímica, aplicada sin necesitar validación externa. El Escuadrón 201 regresó de Filipinas en noviembre de 1945. Los pilotos que volvieron hablaron poco de los combates. Hablaron mucho de los meses de entrenamiento en Idaho comiendo carne sin chile, de cómo el primer taco que comieron al aterrizar en México fue algo que ningún testimonio describe con palabras adecuadas. No porque fuera delicioso, porque era reconocimiento. El sistema nervioso identificando la combinación química, que significa territorio propio, historia propia, cuerpo propio. Esa es la comida que sobrevivió la guerra. No el corned beef, no el spam, no la ración K. La masa de maíz nixtamalizada, que tiene 12 siglos de historia antes de que existiera el concepto de vitamina, sigue siendo el sistema operativo alimentario de 30 millones de cuerpos mexicanos que hoy comen sin saber que cada tortilla es una victoria tecnológica sobre todos los ejércitos que intentaron reemplazarla. El suelo lo sabe. Sigue produciendo maíz en parcelas donde los agroquímicos y las semillas transgénicas no han llegado todavía. Maíz azul, maíz bolita, maíz solotillo, variedades que ninguna guerra pudo exterminar porque las semillas las guardó alguien que sabía exactamente por qué valían más que cualquier victoria
registrada en los libros de historia.